solo por Cristo. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Perfecto Cordero de Dios, único mediador. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga Él. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más y un día más y una tarde más al programa Figuras Bíblicas en Radio Luz a las Naciones. Estamos a día 31 ya de enero del 2024, ya llegamos al final de este mes y bueno, pues vamos a finalizar con este programa en vivo, también y en directo, Figuras Bíblicas, con los colores de Dios, que el miércoles pasado, empezamos ya con el color blanco, donde hubo una enseñanza concreta y bueno, muy necesaria para con nuestras vidas en cuanto a lo que es la relación con Dios. Y hoy, bueno, pues ya tenemos a José Manuel Garrido con nosotros, a quien queremos dar las buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, Rodolfo, a Brana y a los mandos también, al equipo de Radio Luz y a todos nuestros oyentes y espectadores. Como siempre decimos, pero es una realidad, es un gusto y es un placer estar con vosotros y sobre todo cuando lo hacemos con nuestras Biblias abiertas delante. Muy bien, bueno, pues espectadores, queridos radioyentes también, como tú bien estás diciendo, pues mira, José, tenemos en nuestro en nuestra página web, Germany, Alemania, con nosotros, ya no sabemos el lugar concretamente, en Houston, en Texas, sí, es en Estados Unidos, Houston concretamente, Zaporizhzhia en Ucrania, también en Puerto de la Cruz, España, Atizapán de Zaragoza, como bien decíamos esta mañana, que mira, Sergio sabía de dónde, bueno, lo ha dicho por el nombre, le sonaba un poco en la zona de México, pues sí, es en México, Redwood City también en Estados Unidos, otro lugar en España que no se especifica, Valencia, Burgos, otro sitio también, otra IP, que nos dice Spain, pero no nos dice dónde es, Estocolmo también en Suecia, Tarragona, Leganés, España, Estados Unidos, otro lugar, Brooklyn, New York, también en Estados Unidos, hay 3 IPs distintas conectadas ahí en Brooklyn, España también, y en Bruselas 2 IPs también distintas. En Bélgica, bueno, pues bienvenidos a todos al programa Figuras Bíblicas y nos vamos a nuestro canal de YouTube, donde tenemos aquí el sonido en alto, vamos a bajarlo, perdonar, son cosas del directo y nos vamos a ver, tenemos 6 usuarios, Zuleka Bacich, Dios os bendiga desde Uruguay, igualmente a ti, Ángel Manuel Mayo, hola, buenas tardes desde Cangas. Bueno, pues también buenas tardes para ti. Y tenemos 6 usuarios, como bien estamos diciendo, y nos vamos rápidamente al canal de Facebook a ver
qué gente hay, si hay alguien conectado, para darle las buenas tardes. Y si no, bueno, pues a las personas que os conectéis un poquito más adelante. En este momento no hay nadie en el canal de Facebook, pero sí hay, bueno, pues un deseo de poder compartir el mensaje, ¿verdad?, en cuanto a lo que es las figuras bíblicas. Estamos con los colores, José, como bien he anticipado al principio del programa. Estuvimos escuchando el miércoles pasado, concretamente el color blanco, que decías tú esta mañana, de que dice la gente que no es un color. Bueno, ahí hemos hablado de algo que sí, es una realidad. Y bueno, no vamos a meternos ahora en cómo se produce el color blanco ni nada, sino que sí queremos saber en cuanto al color que esta tarde vamos a escuchar en esta enseñanza bíblica, ¿verdad? Estamos hablando de enseñanzas, no cosas raras, no, con respecto a lo que la Biblia nos enseña en cuanto a los colores. Y qué mejor que tú que nos digas el color que en esta tarde vamos a escuchar, José. Muy bien, Rodolfo, pues vamos a estar hablando acerca de el púrpura. Bueno, podríamos decir que vamos a hablar de el color más caro, es decir, este pigmento, este color, ¿verdad?, no era sencillo en aquella época el poder obtenerlo. A día de hoy, bueno, pues digamos, mezclando rojo y mezclando azul, pues según la medida de rojo y de azul, conseguiríamos este color, el color púrpura. Pero en aquel tiempo este color, ¿verdad?, solamente los ricos, solamente los magistrados vestían de púrpura, solamente los reyes, los emperadores, ¿verdad?, se podían permitir de alguna manera vestir este color, y de hecho era un color que les distinguía. Más adelante veremos algún pasaje en ello también. También es un color que lo vemos en el tabernáculo, lo vemos en el templo de Salomón. También, ¿verdad?, tiene que ver con dignidad imperial, tiene que ver con grandeza, tiene que ver con realeza. Y bueno, el pasaje que hemos escogido, de todos los que podríamos haber escogido, ¿verdad?, se encuentra en Juan, capítulo 19, verso 2, luego lo leeremos, cuando nos dice que a Jesús, ¿verdad?, lo vistieron con un manto púrpura. Bueno, simplemente por dar un dato histórico de cómo se obtenía en aquel tiempo el color púrpura, por lo cual era tan caro, ¿verdad?, dice que se producía moliendo una especie de caracol, ¿verdad?, que se obtenían en esta zona del Mediterráneo, y más o menos 250.000 caracoles, ¿verdad?, pues eran lo que se molía para obtener una onza de este preciado tinte. Bien, entonces también vamos a darnos cuenta de que muchas veces cuando vemos en la Biblia el púrpura, no dice una túnica o un manto púrpura, simplemente dice lo vistieron de púrpura o vistieron de un manto púrpura. Es decir, no hablan el color púrpura, no se dice, no, era de color púrpura, dando a entender de que el púrpura era un único color, era un único material y era una única pureza, ¿verdad?, por así decirlo. Entonces, bueno, cuando vemos en Juan, capítulo 19, verso 2, ¿verdad?, que a Jesús le vistieron con un manto púrpura, Juan precisamente quiere resaltar algo, ¿verdad?, nos quiere decir algo, porque si no, él podría haber dicho, bueno, le pusieron un manto y ya está. No, el manto era púrpura y era por algo, tenía un simbolismo, tenía una explicación, y lo más fácil, ¿verdad?, sería decir que tenía que ver con realeza. Entonces, para burlarse de Jesús, le vistieron como si fuera un rey. Por eso también le pusieron como una corona, y como no había una corona de oro, diríamos, bueno, pues le pusieron una corona de espinas. También tiene un porqué, ¿verdad?, de esa corona de espinas. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 1, versículo 2, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura, y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Bueno, aquí vemos, ¿verdad?, en este versículo 2, que le pusieron sobre su cabeza esta corona de espinas y le vistieron con un manto de púrpura. Mientras estuve un poco estudiando, estuve un poco indagando, ¿verdad?, encontré una pequeña reflexión, una pequeña exposición con respecto a este pasaje o a este capítulo de Juan, capítulo 19. La tengo apuntada y me gustaría simplemente, para comenzar, leerla con vosotros. Y dice así, dice: ahora veremos un gran error judicial. Roma fue célebre por su justicia en todo el mundo. En todo escrito oficial romano había una pequeña figura de Jano, el dios con dos cabezas.
Una cabeza miraba hacia adelante y la otra cabeza miraba hacia atrás. Es de esta palabra que derivamos el nombre de enero, el mes que mira hacia atrás, al año viejo, y que mira hacia adelante, al año nuevo. Jano debía recordar al juez que mirara los dos lados o aspectos del punto en cuestión. Roma gobernó el mundo por casi 1000 años. Cuando conquistaba un pueblo, Roma prometía que le daría buenas carreteras, la ley y el orden, la protección y la paz, pero la vida continuaba bajo una dictadura. Roma gobernó con mano férrea. En los tribunales romanos el inocente recibió justicia, y el culpable también. Y el culpable no recibió misericordia, sino justicia. Lo interesante en todo esto es que el juicio de Jesús fue una de las farsas más grandes de la justicia de aquella época. Leamos ahora los versículos del 1 al 3 de este capítulo 19 de Juan, que son los que acabamos de leer. Bueno, me gustaba esta introducción, ¿verdad? Aquel imperio que era conocido por impartir justicia. De hecho, algunos estudiosos, ¿verdad?, fiscales y este tipo de gente que estudia las leyes o que hacen leyes, ¿verdad?, en alguna ocasión les hemos podido recordar, ¿verdad?, o escuchar cómo hablan, ¿verdad?, de que las leyes humanas, las leyes civiles, ¿verdad?, todas tienen su origen en Roma, ¿verdad?, todas tienen su origen en aquellos tiempos. Entonces, bueno, sin embargo, vemos como Jesús, ¿verdad?, si era culpable, tenía que ser crucificado, y si era inocente, tenía que ser absuelto. No había ninguna ley que les permitiese a los romanos, ¿verdad?, azotarle. Si era culpable, tenía que ir a la cruz, y si era inocente, no podía ser azotado. Entonces, Pilatos, por tener contento a todos, ¿verdad?, buscó un término medio, y ahí encontramos este pasaje que acabamos de leer, donde Jesús fue azotado, donde él fue molido, ¿verdad?, cumpliéndose la profecía de Isaías. Y aquí vemos a estos soldados de una forma, digamos, burlona, vistiendo a Jesús con un manto púrpura. Bueno, no es la única vez que vemos este manto, no es la única vez en la Biblia que vemos este color, así que me gustaría, de todos los pasajes que hay, que créeme que son muchos pasajes, apunté 3 de ellos en el Antiguo Testamento, y el primero se encuentra en Esther, capítulo 8, versículo 15, ¿verdad? Esto, digamos, para quien no conozca la historia, ¿verdad?, tiene que ver con Mardoqueo, cuando hacen el decreto de asuero a favor de los judíos. Entonces, dice en el versículo 15, dice: salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría, y gozo y honra. Bueno, ese manto, ¿verdad?, podríamos decir que simbolizaba esa luz, esa alegría, ese gozo o esa honra. ¿Por qué? Porque un judío había sido vestido en el caballo del rey, había sido coronado, ¿verdad?, con un propósito de parte del rey. Entonces vemos que esa túnica perdón, como nos dice, y un manto de lino y púrpura. Ese manto, ¿verdad?, era un manto real. Por eso, otra vez, como bien hemos dicho, cada vez que vemos el púrpura tiene que ver con la realeza o tiene que ver con el ámbito del templo o del tabernáculo. En Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 14, encontramos cómo Salomón edifica el templo, ¿verdad? Y dice el versículo 14, dice: hizo también el velo del templo, dice, de azul, púrpura, carmesí y lino, e hizo realzar querubines en él. ¿Qué color era? Era azul, púrpura, carmesí y lino. Fíjate, es curioso porque aparentemente vemos aquí estos colores y bueno, pues ya está, esos eran los colores, tanto el azul como el púrpura como el carmesí y como el lino, ¿verdad?, hablando del material, tienen una enseñanza simbólica dentro del tabernáculo. Y simplemente por ver un pasaje más, ¿verdad?, iríamos a Éxodo capítulo 26, donde es Dios mismo diciéndole a Moisés cómo tiene que ser el tabernáculo. Y aquí en este capítulo 26 del libro de Éxodo, versículo 30 y versículo 31, dice, es Dios mismo que está hablando con Moisés y le dice: y alzarás
el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, igual que el que hizo Salomón, de la misma manera, ¿verdad? Dice, y será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Bueno, tú fíjate, ¿verdad? ¿De qué velo estamos hablando? Bueno, estamos hablando de ese mismo velo que, o bueno, seguramente sería, no era este velo, pero estamos hablando de un velo con los mismos materiales, hecho de obra primorosa, ¿verdad? De carmesí, de azul, de púrpura y de lino. Es el mismo velo, es un velo igual, ¿verdad?, al que se rasgó, situado en el mismo lugar, de arriba abajo, cuando Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad? Entonces, es curioso que fue de arriba abajo para darnos a entender de que no fue ninguna obra humana, sino que fue la obra de Dios. Y ahí encontramos, ¿verdad?, este sumo sacerdote, ¿verdad?, cuando tenía que entrar una vez al año, ¿verdad?, al lugar santísimo, encontrándose después del incensario, ¿verdad?, frente a esta columna, con estos colores, con estos simbolismos que encontramos. El carmesí, ¿verdad?, el rojo carmesí, que nos representa la sangre, que tenía que ser vertida, que tenía que ser derramada, que era la garantía para poder entrar. El azul, mostrándonos las cosas eternas, las cosas celestes, las cosas que son de Dios, ¿verdad? Y el púrpura, como estamos hablando en este caso, que tiene que ver con la realeza o que tiene que ver con el imperio de Dios. Entonces, desde esos tiempos, estamos hablando del libro de Éxodo, ¿verdad?, hasta el Nuevo Testamento, el púrpura, ¿verdad?, continuaba teniendo una importancia y estaba apartado solamente para los sacerdotes. De hecho, es curioso, no sé exactamente qué día, pero en diferentes religiones, como la religión católica, ¿verdad?, hay un acto para ellos solemne, ¿verdad?, en el que la persona que dirige se pone una cinta de color púrpura alrededor del cuello, también trayendo un simbolismo que viene arrastrado desde aquel tiempo, dando a entender, estamos haciendo algo santo, estamos haciendo algo que tiene que ver con el cielo, estamos haciendo algo que tiene que ver con Dios mismo. Muy equivocados, muy errados, pero hasta este entonces se sigue arrastrando ese simbolismo. Entonces, mirando un poco acerca del púrpura, ¿verdad?, es curioso porque dices, bueno, si el púrpura tiene que ver con la realeza, entonces, ¿en qué pasajes, en qué versículos podemos apoyarnos? Bueno, acabamos de ver estos pasajes, ¿verdad?, que nos hablan de reyes y que nos habla el tiempo del santuario o del tiempo del templo, donde encontramos este color. El púrpura es curioso también porque para hacer el color púrpura es necesario que sea 50% rojo y 50% azul. Hay un peligro que si tú quieres hacer el color púrpura, mezclándolo, a día de hoy es más fácil, tenemos maquinarias, tenemos robots, pero para hacerlo a mano, ¿verdad?, es muy difícil, ¿verdad? Y si tú quieres hacer el púrpura, es necesario que sea 50% rojo y 50% azul. ¿Qué ocurre si es 51% rojo y 49% azul? Pues que en vez del púrpura obtendrás el violeta. Y si es al revés, que es un poquito más de azul que de rojo, pues, en el caso de más rojo obtendrás el magenta y en el caso de tener más azul vas a obtener el violeta. No vas a encontrar el púrpura. Y el púrpura tiene una división de dos colores del 50%. Y me gusta verlo así, porque lo encontramos en medio del color carmesí o rojo carmesí y del azul dentro del templo, en esta cortina, en este velo, y también, ¿verdad?, lo vemos representado dentro del propio color púrpura, tanto el rojo como el azul. Entonces, Jesús fue vestido de púrpura, es decir, Jesús fue vestido de 50% azul y 50% rojo. Lo podríamos dividir de esta manera para poder tener una enseñanza en nuestros días. Entonces, cuando hemos visto el rojo dentro del tabernáculo, dentro del templo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la sangre de un animal expiatorio, tiene que ver con la expiación de Jesucristo. Pero sin embargo, diríamos que el rojo tiene que ver con la sangre.
Pues posiblemente no en todos los ámbitos, no en todas las áreas. Porque si recordamos, ¿verdad? Hay un pasaje muy conocido, si queréis, vamos a leerlo también en Isaías, capítulo 1, que nos habla acerca del color rojo. Y no nos dice que este color rojo tenga que ver con el cielo. No nos dice que este color rojo tenga que ver con la sangre. Nos dice que este color rojo, ¿verdad?, puede ser convertido en blanco. Lo estuvimos viendo también la semana pasada. Entonces, si vamos a Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ya dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Dice: si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y tú ves, es curioso porque aquí en Isaías él nos pinta, o si fuese un cuadro, el color del pecado nos lo está pintando en rojo. El color de aquello que es enemistad contra Dios lo está pintando en rojo. Es decir, aquello que nos separa con Dios es rojo. Mis pecados, mis ofensas, mis maldades, todo cuanto yo soy fuera de Dios, lo está diciendo. Mira, si tu corazón fuese rojo como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana, ¿verdad? Entonces, es curioso porque yo decía, bueno, pues para mí el rojo tiene que ver con la sangre y posiblemente es lo que aprendemos dentro del tabernáculo, pero fuera del tabernáculo Isaías nos está diciendo que el color del pecado es rojo. Posiblemente, si Dios nos lo permite, más adelante veremos estas dos partes del color, pero no se queda ahí, ¿verdad? No solamente es rojo, sino que también es azul. Y el azul nos representa el cielo, nos representa lo celestial y nos representa lo eterno. Nos representa lo que tiene que ver con Dios y nos representa, ¿verdad?, la gracia y la misericordia del Señor. Entonces yo veo a Jesús, ¿verdad?, como de una forma burlona, ¿verdad? Él fue vestido con un manto que era de color púrpura, ¿verdad? Y ahí lo puedo ver. De alguna manera, ¿verdad?, Jesús, el Hijo de Dios, o Jesús, Dios mismo, ¿verdad?, aquel que era azul, por así decirlo, ¿verdad?, para que nos podamos entender, se hizo rojo por causa de nosotros. Se hizo pecado por ti y por mí. Se hizo maldito por causa tuya y por causa mía, para darnos una esperanza eterna. Y en Cristo Jesús encontramos perdón, encontramos redención y encontramos salvación. Esto tiene que ver con el carmesí. Bien, vamos al templo, vamos al tabernáculo y vamos a buscar el carmesí. Hemos dicho que tiene que ver, o el rojo, que tiene que ver con la sangre. Y en Cristo Jesús la sangre, su propia sangre, fue derramada para remisión de nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Y de alguna manera estos soldados romanos, sin revelación ninguna, están diciendo: salve, Rey de los judíos. Pero verdaderamente Jesús era el Rey de los judíos, porque Él venció a la muerte y, conforme a lo que estaba escrito, se levantó y venció. Aquel que no conoció pecado fue hecho maldito por cada uno de nosotros, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Y en su muerte, ¿verdad?, como muchas veces decimos, venció a la muerte. Entonces hay victoria en Cristo Jesús, hay victoria en el Señor. Y me quedaba con esta parte de salve, Rey de los judíos, que encontramos en Juan capítulo 19, aquí donde estamos. En el versículo 3 dice, le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Este salve, Rey de los judíos, va vinculado ¿a qué? A una corona de espinos y a un manto de color púrpura. Entonces, por causa de cómo lo habían vestido, de una forma burlona, ¿verdad?, dijeron: este es el Rey de los judíos. Pero lo que para ellos era una burla, en el cielo era un testimonio, ¿verdad? Encontramos en Mateo capítulo 2, versículo 2, si recordáis, aquellos sabios que vinieron de Oriente y dijeron: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella brillar en el cielo, ¿verdad? Sin embargo, encontramos aquí en Juan capítulo 19, un poco más adelante en el versículo 19, en este mismo capítulo, a Jesús, ¿verdad?, en la cruz, dice en el versículo 8, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey
de los judíos. Esta fue su causa de la muerte. Para unos fue burla, para otros fue tropiezo porque no quisieron reconocer que era el rey de los judíos, pero para nosotros, nuestro rey fue crucificado para vencer. Porque no es que nosotros seamos judíos según la carne, ¿verdad?, sino que ahora pertenecemos a esta Jerusalén celestial, los redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Dice el versículo 20, y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Tú fíjate, ¿verdad? Qué curioso. Sin embargo, si vemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículo 2, está esta cita de los magos de Oriente, y termina Mateo, es decir, Mateo empieza y termina de alguna manera presentando a Jesús como el rey de los judíos, ¿verdad? Y termina en el capítulo 27, versículo 37 también con este mismo título, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Entonces, también encontramos muchas burlas en el tiempo, en el momento de la cruz, posiblemente de aquellos que le habían visto vestido con esta túnica de color púrpura y con esta corona de espinos, ¿verdad? Que le decían, lo encontramos tanto en Mateo capítulo 27, verso 42, como en Lucas capítulo 23, 37, si tú eres rey de los judíos, ¿verdad? Y le decían, si tú eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si tú eres rey de los judíos, desciende ahora de la cruz, ¿verdad? Y ese rey de los judíos es nuestro rey. Ese rey de los judíos es el rey eterno, preparado desde antes de la fundación del mundo para gobernar en nuestros corazones. Entonces, cuando vemos este manto púrpura, ¿verdad?, por así decirlo, tiene un simbolismo. Es que realmente Jesús fue vestido como el rey que era. Es que esa era la vestimenta que realmente merecía, porque él era el rey de los judíos. Entonces, es curioso, ¿verdad?, porque tú ves este color púrpura y yo la verdad que he estado mirando, posiblemente alguien puede decir, no, pues aquí encontramos un pasaje. Y en todos los que he mirado, siempre tiene que ver con, bueno, generalmente en el libro de Éxodo, lo encontramos en muchos lugares, tiene que ver con el tabernáculo, tiene que ver con el templo, y tiene que ver con los reyes, tiene que ver con emperadores, tiene que ver con príncipes. Y realmente, ¿verdad?, cuando lo estamos viendo nos ayuda en nuestro estudio de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por mi parte no quiero añadir mucho más a este color, ¿verdad? Es un color que nosotros podemos decir es un color precioso, ¿verdad? Para algunos es un color de púrpura, pero para nosotros es un color precioso, ¿verdad? Porque aún cuando el sumo sacerdote entraba en el templo veía el púrpura y le recordaba lo que había detrás, con quién se iba a encontrar, con quién iba a estar cara a cara, ¿verdad? Con el Omnipotente, con su Dios. Es curioso porque muchas veces vemos a los judíos, incluso hasta el día de hoy, ¿verdad?, perdidos en tantas tradiciones, pero no sé, en aquel tiempo, ¿verdad?, Dios habitando en el lugar santísimo. Yo muchas veces me pongo en la piel de este sumo sacerdote, ¿verdad?, y todo cuanto veía le llevaba a Dios. Sin embargo, nosotros ahora lo vemos después de la resurrección de Jesucristo, miles de años después, ¿verdad? Y vemos simbolismos, como el Señor mismo ya estaba declarándose a los hombres, ya estaba manifestando la salvación en su Hijo Jesucristo. Entonces, es curioso, ¿verdad?, en el que muchas veces nos podemos quedar con los simbolismos y olvidarnos de aquel a quien simbolizan. Nos quedamos simplemente, no, simboliza la sangre, y no hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Simboliza el cielo y vivimos pensando en las cosas que son de la tierra. Simboliza al Hijo de Dios y no le conocemos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos simbolismos encontramos, verdad? Que realmente el propósito de Dios, ¿verdad?, es llevarnos a Cristo Jesús, ¿verdad? Es la última, bueno, sí que es cierto que después en Apocalipsis también, ¿verdad?, encontramos a esta mujer, ¿verdad?, vestida con este color púrpura. Pero en cuanto digamos, a lo que es el Nuevo Testamento o los Evangelios, mejor dicho, encontramos a Jesús, ¿verdad?, relacionado con este color. Encontramos a una mujer también, ¿verdad?, vendedora de púrpura, que dice que el Señor, ¿verdad?, le abrió su corazón para poder escuchar la palabra de Dios, para poder escuchar el mensaje que estaban predicando. Entonces,
Bueno, no significa, o posiblemente sí, ¿verdad? A lo mejor yo no lo sé, es decir, yo no lo sé todo, yo estudio, busco prepararme de la mejor manera e intentar transmitir aquello que yo entiendo. A veces lo entiendo mejor de lo que lo transmito, yo creo que eso es algo que nos suele pasar a las personas que hablamos. Una cosa es como yo lo entiendo y otra cosa es como soy capaz de expresarme por mi boca torpe, ¿no? Pero posiblemente igual no hay que buscar un simbolismo, ¿verdad? Aunque esa mujer, Lidia, ¿verdad?, era vendedora de púrpura. Igual no hay un simbolismo ahí, a lo mejor sí que lo hay. Posiblemente nos está hablando del nivel social de esa mujer, ¿verdad? Y cómo el evangelio también era para ella, sin importar quién fuese, ¿verdad? No lo sé tampoco. Sé que las cosas cuando están escritas en la palabra de Dios tienen un porqué y a nosotros nos toca, ¿verdad?, de estudiar, indagar en ello. Y de alguna manera este es mi ánimo con el programa de hoy, que podamos estudiar la palabra de Dios, que podamos indagar en ello. Y bueno, también decirte que si, aprovecho, antes de dar paso a Rodolfo, si hay alguna figura bíblica que a ti te guste o que no la hayamos hablado, o tienes alguna duda en lo que hablamos, en los mensajes de nuestro canal de YouTube, en la página web, nos los puedes dejar y con toda la humildad y con todo el temor de Dios, pues intentaremos contestarlos, intentaremos también traer claridad sobre cualquiera de estos temas. Muy bien, ahí tenemos tanto como bien dice José, nuestro canal de YouTube y nuestra página, y en nuestro canal de Facebook. Ahí nos lo podéis reflejar, alguna figura bíblica que queráis que salga en antena en este bloque semanal los miércoles por la tarde a partir de las 5. Y si no, también tenemos un correo electrónico, info@fmradioluz.com. Repito, info@fmradioluz.com, y ahí también nos puedes dejar pues la figura bíblica que tengas en tu corazón. Y si no, Abraham, tenemos también el WhatsApp, ahí la información lo podemos poner en pantalla y bueno, pues que la gente también pueda participar en estos programas en directo con nosotros de figuras bíblicas. Bueno, hemos estado escuchando, ¿verdad?, de que el color púrpura tiene un significado simbólico importante en la Biblia y bueno, tiene que ver con la realeza, con la riqueza. Yo viendo así cosas y comentarios, ¿verdad?, también simboliza en partes de la Biblia el arrepentimiento, el sacrificio, la justicia, la verdad. Bueno, es algo tremendo. Yo no voy a decir de que me he metido a estudiarlo, porque no, la verdad es que sí estoy viendo y estoy escuchando a José y la verdad que te enriquece en cuanto a lo que es el mensaje bíblico. Pero sí hay algo que la Biblia nos enseña en cuanto a lo que hemos podido estar escuchando de la realeza de Cristo, ¿verdad?, de esas riquezas que aquel, como bien nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 8 versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos. Bueno, este es el mensaje también, ¿verdad, José?, que podemos recibir en cuanto a lo que es el color púrpura, lo que representa en cuanto a la realeza y la riqueza que encontramos en la persona de Cristo. Bueno, pues siendo Él quien era, Él se hizo pobre, ¿verdad?, para que por medio de su riqueza pudiésemos ser ahora nosotros ese real sacerdocio santo que la Biblia nos habla, ¿verdad?, reyes y sacerdotes para Dios, José. Pues sí, totalmente cierto. Él es nuestro rey, no solamente el rey de los judíos, Él es nuestro rey, ¿verdad? Y esa grandeza pues la vimos o la experimentamos, ¿verdad?, en su humillación por causa de nosotros, ¿verdad? Ya conocemos bien, y gracias a Dios que conocemos este amor de Dios para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, Rodolfo, yo tampoco quiero añadir mucho más. Si te parece, terminamos. ¿Sí? Y bueno, pues simplemente recordar, ¿verdad?, este color púrpura, según sus contextos también, como bien decía Rodolfo, hemos visto que tiene varios significados. Así que bueno, pues quédate con ellos, y si alguna vez leyendo, que seguro que sí, la Biblia lo encuentras, si te quieres parar, estudiarlo, mirarlo, yo te animo a ello. Queremos animar sobre todo a estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Muchas veces hablamos, lee la Biblia, y es verdad, lee la Biblia, pero estudia la Biblia también, ¿verdad? Porque hay riquezas de Dios para aquellos que indagan en la palabra del Señor. Muy bien, estudiamos la palabra de Dios en oración, y nos están pidiendo oración también, José Norma Martínez. Les pido que tengan en sus oraciones a mi familia, que tenemos varias dificultades. La más importante es que Dios sea quien guía a su hija Yasmin por su vida espiritual y por cada una de las decisiones que ella está tomando. Luego también
Norma Martínez, buenas tardes, gracias por estos estudios, gracias por su trabajo, exponiendo la palabra de Dios, que Dios siga bendiciendo grandemente. Bueno, pues gracias y gloria a nuestro Rey, ¿verdad? Al Rey de Reyes, aquel que hemos estado escuchando hoy, que José, ¿verdad?, nos ha presentado en cuanto a lo que es este color púrpura. Entonces, José, terminamos ya en oración, dándole gracias a Dios, adelante, y teniendo en nuestros corazones también, bueno, pues la vida de Yasmín, de la hija de Norma Martínez, y por su familia en concreto también. Adelante. Pues muchas gracias, Señor, por su vida, Señor, por la vida de Yasmín. Señor, te pedimos por ella, que tú la bendigas, Señor, que tú la guardes, y que seas tú quien le dé sabiduría a la hora de tomar decisiones, Señor. Señor, que cualquier cosa que ella viva o que experimente, que la pueda llevar a tus pies, Señor, y que sea ahí donde pueda encontrar el refugio. Señor, te pido por este programa que hemos tenido hoy, Señor, sí, que realmente las personas que hemos estado, tanto hablando como escuchando, como a los mandos, Señor, sabemos que tú tienes un propósito con nuestras vidas, Señor, por el cual hoy hemos hablado o hemos escuchado lo que hemos escuchado, Señor. Te pedimos que tú seas el que nos bendiga, el que nos ayude, y que día tras día sigas abriendo nuestros oídos a tu palabra, sigas ensanchando nuestro corazón a tu palabra, Señor, Sí, Señor. y nos ayudes a crecer en la comunión contigo, Señor. Señor, gracias porque tú eres nuestro Rey, Señor, tú eres nuestro Señor. Por eso te decimos, Señor, una vez más, venga a nosotros tu reino. Sí, Señor Dios. Ocupa tú el trono de nuestros corazones, Señor. Llega hasta lo más profundo de nuestras vidas, Señor. Examínanos, Señor. Haznos ver y trae claridad a cada uno de nosotros de lo que realmente hay, Señor. Queremos glorificarte. Hemos tomado una decisión y es vivir para ti, Señor. Vivir para tu nombre, porque vale la pena, Señor. Señor, gracias por Cristo, por el amor que tú nos has mostrado, Señor, y por la vida que tú nos das. Te pido por el ministerio de Radio Luz de las Naciones, Señor. Sigue tú bendiciéndolo, sigue poniendo tu mano sobre él, Señor, y permítenos llegar con tu evangelio, con el mensaje del reino de los cielos, Señor, a más personas. Cada día más, aquellos que deben ser salvos, aquellos que tú has puesto para salvación, Señor. Gracias por poder ser mensajeros tuyos, Señor. Sí, Señor Dios. En nombre de Cristo hoy es nuestra oración, Señor. Sí, Padre. Amén. Amén. Y amén. Bueno, pues muchas gracias, José, una vez más por haber estado con nosotros, y emplazamos este programa para el próximo miércoles, si Dios lo permite, que seguiremos, yo creo, ¿no?, con los colores. Tenemos ahí un gran abanico, ¿no, José? Sí, tenemos una gran, ¿cómo se dice? Gama cromática de colores. Bueno, hay una Biblia que se llama la Biblia del arco iris. El arco iris también, sí, que bueno, ahí representan varios colores y nos da también algún comentario de enseñanzas. Así que si quieres, ahí nos puedes llamar también. Te ponemos en contacto con Raúl Guadalupe en la librería de Madrid. También tenemos librería en Valladolid, y bueno, pues en algún sitio más nos llamáis si queréis la Biblia del arco iris, para poderos meter más en el contexto que estamos comentando, y en este caso con José Manuel Garrido, y en otros programas con Antonio Sánchez también, en Figuras Bíblicas, los colores bíblicos. Bueno, José, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, familia. Igualmente, que Dios os bendiga. Y ahora sí, llegamos al final de Figuras Bíblicas, y bueno, pues desearos a todos que tengáis una buena tarde, el resto del día que queda, bueno, pues siendo bendecidos, y que meditemos, ¿verdad?, en lo que hoy hemos estado escuchando. No es simplemente hablar de un color por el color, sino el significado de quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y estamos hablando de Cristo Jesús, aquel que murió, aquel que fue engendrado en el vientre de María, vino a esta tierra sin dejar de ser Dios, 100% hombre, 100% Dios, con un propósito y un objetivo: ir y poner su vida en expiación por nuestros pecados, por los tuyos, por los míos y por los de toda la humanidad. Ahí podemos ver en la cruz del Calvario la máxima expresión del amor de Dios en la persona de Cristo, al que no conoció pecado. Dios le hizo pecado por ti y por mí, para que ahora pudiésemos ser justificados por la fe en el nombre de Jesucristo. Pero Él no se quedó en la cruz, Él resucitó conforme a las Escrituras, ascendió y nos dio una promesa: el Espíritu Santo, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, que iba a estar con nosotros, y no solamente con nosotros, sino en nosotros. Y aquel que iba a comenzar esa buena obra, y que la ha comenzado en muchos de los que estamos en esta tarde aquí en directo, bueno, Él lo ha prometido que la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Él la va a completar, Él la va a terminar completamente, ¿verdad? Y un día nuestro cuerpo de humillación será transformado en un cuerpo de gloria, semejante al suyo, de gloria. Así que, querido hermano, hermana, oyente, lo mejor aún está por venir
en la persona de Cristo. Se despide un servidor, Rodolfo Vilchez, Abraham, a los mandos, deseando, como bien os decía antes, que tengáis un resto del día bendecido en la persona de Cristo. Gracias y que Dios os bendiga. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios, único mediador, último sacrificio. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Él es quien me perdonó, su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia me otorgó.